Hola, mi nombre es Enrique Benavente Aliaga, soy kinesiólogo de profesión y les doy la bienvenida a todos y a todas a esta nueva cápsula de aprendizaje de nombre El Desarrollo Psicomotor. Los objetivos de aprendizaje para hoy y que vamos a estar descubriendo en la medida que vayamos transcurriendo en la cápsula tienen que ver con conocer los factores que involucran el desarrollo psicomotor, ¿verdad?, de niños y niñas, por lo menos desde los 0 al año, desde que comienzan a realizar su marcha o el caminar. Comprender el desarrollo psicomotor desde la neurociencia, ¿verdad?, que es algo fundamental y algo que nos va a dar la evidencia científica necesaria y que nos va a estar avalando para poder comprender todo el proceso del desarrollo desde el punto de vista sensoriomotor. Desarrollar además por cada trimestre una mirada desde el enfoque biopsicosocial, donde involucra no solamente la biología, sino que además todo lo que compromete y lo que desarrolla el componente cognitivo, ¿verdad?, y el componente social, que es algo súper importante. Dentro del desarrollo psicomotor es importante comprender de que existen dos factores que van a determinar este desarrollo. Factores genéticos por un lado y factores ambientales por otro lado, ¿cierto? Factores genéticos involucrados y que tiene que ver especialmente con la carga genética, ¿verdad?, con la que nacen todos los niños y niñas, y además estos factores ambientales que van a tener una implicancia importante a la hora de poder desarrollar distintos tipos de habilidades y que finalmente nos van a ayudar y nos van a favorecer para la ocupacionalidad y la participación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en este caso los niños y niñas. Los primeros meses, ¿verdad?, parte generalmente con esta carga genética, como les comentaba, donde los niños y niñas nacen con una dotación específica y en función de su desarrollo todo esto se va a ir expresando, ¿verdad? Donde el medio ambiente va a jugar un rol importante a la hora de poder desarrollar todas estas habilidades desde el punto de vista psicomotora y donde va a marcar desde alguna manera la tendencia y la línea, cómo se va a manifestar, digamos, el niño y la niña en un futuro. Por lo tanto, estos cambios ambientales, ¿verdad?, y estos cambios que van a estar influenciando principalmente en el desarrollo de los niños y niñas para que esta carga genética se exprese, van a ser muy variados. Y dentro de todos estos cambios tenemos, por ejemplo, la temperatura, que no es lo mismo un niño y una niña que nace en el trópico o un niño o una niña que nace en un país o en un ambiente que resiste al frío. Las situaciones ambientales en ese sentido de la temperatura va a condicionar el desarrollo de niños y niñas. Además, el idioma, el lugar donde nace, ¿verdad?, la cultura también va a formar un rol importante a la hora de poder desarrollarse. No es lo mismo un niño o una niña que nace en nuestro país, en Chile, o también otro niño que habla otro idioma. Por lo tanto, el contexto, las culturas, los códigos van a ser súper importantes a la hora de poder desarrollarse. La importancia del círculo de seguridad que le puede entregar la contención familiar y la contención emocional, en este caso, de padres y madres como figuras vinculantes, ¿verdad?, y como figuras de base segura. Por lo tanto, en ese sentido va a ser necesario de que los padres tengan la capacidad además de atender las necesidades de sus hijos, en este caso de los niños y niñas. La nutrición se ha visto en grandes estudios y además con harto sustento científico, además de que sí efectivamente va a fomentar el desarrollo de niñas y niños para bien o para mal en caso de que haya desnutrición o no. Por lo tanto, es súper importante tener presente además ese contexto y ese factor que va a estar modificándose y que va a estar modificando, todo lo que tiene que ver con la expresión genética que ya viene nuestros niños y niñas. Y además esta capacidad de exploración, ¿verdad?, esta capacidad motivacional, esta capacidad de asombro que tienen todos los niños y niñas nos va a permitir también de alguna u otra manera, y a ellos especialmente, el poder explorar y el poder relacionarse con este entorno de manera amigable y de manera mucho más provechosa. Por lo tanto, hay un montón de factores que están determinando y están favoreciendo a que esta carga genética se exprese desde el punto de vista ambiental. Hay que recordar además que no solamente
tiene que ver con lo que estuve comentándoles en un principio, sino que hay otros factores y muchos determinantes que van a favorecer, digamos, este desarrollo, no solamente los que les comento ahora, que creo que son uno de los más importantes. Por lo tanto, el niño y la niña va a estar constantemente interactuando con el entorno, ¿cierto? Va a estar relacionándose con el entorno y le va a permitir poder conocer a este entorno, además de conocerse a sí mismo y comenzar a observar las distintas capacidades y las distintas acciones que también se pueden tomar para poder relacionarse con este entorno. Por lo tanto, un factor importante dentro del desarrollo psicomotor tiene que ver con el movimiento con que nosotros podemos observar. ¿Y observar para qué? Para analizar específicamente la maduración de este sistema nervioso central específicamente. Por lo tanto, en la medida que todo esto se vaya relacionando, se vaya integrando y donde este sistema nervioso central vaya madurando, va a permitir que niños y niñas adquieran distintos tipos de habilidades para que finalmente sean utilizadas en un futuro para participar y de alguna u otra manera hacer algún tipo de ocupación, estudiar alguna carrera, ¿verdad? Cualquier tipo de elección que tengan estos niños y niñas en desarrollo. A medida de que esto vaya desarrollándose, se vaya consolidando, ¿verdad? En la medida que este cerebro va creciendo, se va generando un contexto más maduro y va adquiriendo habilidades, como les comentaba, adquiriéndoles herramientas y adquiriendo distintos recursos para poder desarrollarse y tener un desarrollo maduro en un futuro. En este caso, pensando dentro del desarrollo psicomotor, en una madurez desde el punto de vista sensorio-motriz. Además, agregando el componente cognitivo, que es algo relevante y súper importante y que lo vamos a estar comentando un poco más adelante. Recordar también de que este sistema sensorio-motor y toda esta maduración del desarrollo psicomotor está comandado específicamente con el sistema nervioso, como les estuve comentando, especialmente el cerebro, que nos va a estar ayudando y nos va a estar informando y además integrando toda la información a nivel cerebral en sus distintos lóbulos y en sus distintas partes cerebrales, específicamente desde el punto de vista motor, en la corteza precentral, ¿verdad? Ahí se va a encontrar los centros que comandan este sistema, ¿verdad? Y estos centros que van a ayudar para que el niño y la niña vaya a poder desarrollar todas sus habilidades desde el punto de vista motor. Y además tenemos cortezas asociativas que se ubican específicamente en el lóbulo parietal, donde vamos a tener todo el proceso de integración sensorial y el proceso donde vamos a poder integrar toda la información desde lo motor y además desde lo sensorial. Además, dentro de todo este proceso integrativo vamos a ver estructuras mucho más desde el lado micro, ¿verdad? Donde la neurona nos va a estar ayudando como unidad funcional, ¿verdad? Unidad fundamental de este sistema nervioso central, que nos va a estar permitiendo unir y conectar entre varias en la medida que se vayan desarrollando los distintos tipos de aprendizaje. Por lo tanto, la neurona, ¿verdad?, nos va a permitir y nos va a dar toda esta opción, esta capacidad de poder conectar toda la información y todo el aprendizaje que el niño y la niña vaya adquiriendo dentro de todo su desarrollo y nos va a permitir que el aprendizaje se vaya a consolidar, ¿verdad? Por lo tanto, la capacidad plástica, esta capacidad de remodelar nuestro cerebro desde el punto de vista de cambios estructurales y funcionales, nos va a dar la herramienta y nos va a dar la estrategia también para que el aprendizaje, valga la redundancia, se consolide. En ese sentido es importante entregar variabilidad, entregar experiencia y entregar un sinfín de información de manera organizada y sistemática para que el niño y la niña pueda desarrollar todas sus habilidades y todo su proceso dentro del desarrollo psicomotor. Por lo tanto, a mí me gusta hablar de desarrollo psicosensorio-motor. Hay autores que los comentan y hablan desde ese lugar, pero en el caso mío me interesa más porque es mucho más global y abarca todo lo que corresponde, digamos, a un desarrollo ideal o un desarrollo esperado de niños y niñas. Psicosensorio-motor porque involucran toda la gran mayoría de sus componentes desde el movimiento, ¿verdad? Componentes desde lo sensorial y además componentes que tienen que ver con la mente. No dejando de lado, ¿cierto?, el componente social y el componente emocional, que nos va a estar entregando un conjunto y de una manera integrada
todo el desarrollo sensorio-motor de niñas y niños. Es importante hablar además, dentro de este desarrollo sensorio-motor, la importancia, valga la redundancia, de lo que tiene que ver con el estímulo. Esta opción que nosotros le entregamos, esta herramienta que le podemos entregar desde el mundo externo para que el niño y la niña se puedan motivar. Por lo tanto, el estímulo tiene que ser y debe obedecer de alguna u otra manera la motivación intrínseca del niño, esta capacidad que tiene de querer motivarse, de querer realizar alguna actividad o algún juego que nosotros le queramos plantear. A la vez tiene que ser justa, no tener la opción de, si le vamos a colocar un material en alto, que no sea tan alto. La idea es que el niño y la niña pueda tener la opción de llegar a alcanzar el material. Por lo tanto, el estímulo en ese sentido tiene que ser de forma justa. Debe obedecer siempre, ¿cierto?, al interés, como les estuve comentando, y además que sea de una manera bien explorativa, o sea, que le entreguemos esta variabilidad, ¿verdad?, en el estímulo, ya sea un estímulo concreto o el entorno en el que nosotros le queramos desenvolver el juego, la actividad en el desarrollo, para potenciar, el desarrollo de todas sus habilidades, acorde obviamente al niño. No es lo mismo jugar con un niño y una niña a los 3 meses que jugar con un niño y una niña al año y medio. Por lo tanto, va a ser acorde a su edad más o menos cronológica, en la situación en la que se encuentra el niño según sus capacidades también. Y tiene que haber un tema de placer, un goce, porque también hay algo muy cierto que dicen los estudios, y obviamente está comprobado, que habla que efectivamente mientras más juego y más placentero sea esto, va a haber una mayor liberación de serotoninas, de noradrenalina y adrenalina, donde nos va a estar de alguna manera condicionando y ayudando a que todo este aprendizaje se vaya desarrollando bien, correcto y dentro de lo variable y lo enriquecedor que va a ser para este niño y para esta niña. Por lo tanto, en ese sentido se hace súper importante de tener claro que el estímulo que vayamos a utilizar sea un estímulo concreto, quizás un material, un juguete, obedeciendo a todos los que les estuve comentando, pero también que el entorno obedezca a esta situación, no solamente un estímulo concreto. Dentro del desarrollo psicomotor, ¿verdad?, existen varias triadas y varias opciones de poder mirarla. Desde el enfoque biopsicosocial tenemos una triada que parte desde estrategias ideomotoras, o sea, esta capacidad que tiene el cerebro de idear cómo me voy a mover frente a un estímulo, la indemnidad, ¿verdad?, de este sistema nervioso central que más o menos tenga una estrategia desde el punto de vista que venga con esta carga genética más o menos dentro del desarrollo ideal. Si es en diversidad funcional, se vuelven a potenciar de todas maneras igual. Y además un sistema sensorial importante que va a estar aportando el conocimiento de todo lo que vaya a desarrollarse en niños y niñas y jóvenes y adolescentes en un futuro para su ocupación o para su nivel de participación, que es un poco más complejo en ese sentido. Por lo tanto, hay que tener ojo siempre en el individuo, en el ambiente y además en la tarea o en la actividad que nosotros le queramos realizar durante su proceso de aprendizaje y lo que nosotros también queramos potenciar o fortalecer en ese sentido. Continuando con toda esta forma, la visión que hay que tener en el niño de manera general y la niña también, una visión mucho más biopsicosocial, como les estuve comentando. Según la doctora Delgado y la terapeuta ocupacional Sandra Contreras, ¿verdad?, en el 2016, en su libro Desarrollo Psicomotor, los primeros años, ¿verdad?, ellas son chilenas, nos comenta que dentro del desarrollo existen los llamados hitos motores. Actualmente se hablan de estrategias y de conductas motoras en relación al proceso del desarrollo de niñas y niños. Hablar de hitos es algo de hablar de mucha estructura y no necesariamente apunta para ese lugar. Por lo tanto, es importante tenerlo presente en ese lugar, en ese sentido, perdón. Pero, como les comento, la doctora y esta terapeuta ocupacional en su libro, en el año 2016, nos habla, donde parte por medio de la fijación de la mirada y la sonrisa social, generando distintos tipos de la coordinación mano-mano-boca, donde es capaz el niño o la niña de echarse materiales en su boca, generar una aprehensión, ¿verdad? Posteriormente a eso vamos a ver un giro, donde se activan todo un fin de cadenas musculares en sinergia, ¿verdad?, en conjunto para poder
desplazar nuestro cuerpo aquí en el espacio, la capacidad que tiene de arrastre, que a veces se puede desarrollar hacia atrás, ¿verdad? Y eso es típico, eso es súper esperable. Además el gateo, sentarnos de lado, que técnicamente se llama sedestación oblicua, y la marcha lateral para terminar caminando, ¿ya? Por lo tanto, todo este espiral de desarrollo tiene que ver con que una estrategia que se aprendió en un principio se va a utilizar para aprender el resto de las estrategias más complejas en un futuro. Por lo tanto, mientras más vayan consolidando una estrategia en particular, más herramientas tiene este niño y esta niña para el futuro y poder desenvolverse en situaciones que son complejas. Por ejemplo, jugar con un grupo de pares en el jardín infantil o en el jardín infantil, en la escuela, ¿verdad? Y que le pueda permitir participar y pertenecer a un grupo. Por lo tanto, en ese sentido, las habilidades sociales se van a estar potenciando desde ese lugar en el caso de este desarrollo ideal. En diversidad funcional, en niños y niñas en diversidad funcional de tipo motora o quizás de tipo sensorial, se va a ver afectado de todas maneras, pero en ese sentido es importante que nosotros tengamos este barrido muy amplio del desarrollo ideal para ir viendo qué cosas podemos potenciar y qué estrategias podemos favorecer en estos niños y niñas. La base para los movimientos futuros en un desarrollo psicomotor ideal o un desarrollo psicomotor esperado para niños y niñas tiene que ver con dos características principales, con la precisión y con la calidad del movimiento. En la medida que nosotros les vayamos entregando variabilidad y hagamos estrategias más complejas en función de las capacidades de niños y niñas, ¿verdad? Los movimientos van a ser mucho más precisos y con mayor calidad, por lo tanto nos va a permitir, ¿verdad?, que por medio de este estímulo sensorial, ya sea visual, táctil, ¿verdad?, o alguna estrategia que tenga que ver con el tipo de desplazamiento, ya hablamos desde lo vestibular también, o de movimiento específicamente ya desde lo propioceptivo, tenemos que es importante tener dos conceptos, ¿verdad?, para poder entender el movimiento y comprender el movimiento en desarrollo. Existe un desplazamiento de nuestro peso en el espacio, por lo tanto, propioceptivamente de conocimiento corporal y vestibularmente desde el equilibrio, hablando muy a grandes rasgos dentro de las características de cada uno de los sistemas, el desplazamiento del peso nos va a brindar conocimiento corporal y por lo tanto una madurez de este sistema para poder entender y poder adquirir distintos tipos de herramientas desde el punto de vista sensorio-motor. Y además distribuir nuestro peso en el espacio, y en este caso para niños y niñas le va a favorecer el conocimiento corporal y potencial por medio de este estímulo sensorial propioceptivo y vestibular, como les estuve comentando, consolidar, generar una mejor calidad y una mejor precisión en el movimiento. En la medida que el niño y la niña vaya consolidando las estrategias de sensorio-motoras, por ejemplo el gateo, lo importante es que haga un buen gateo, que se consolide de buena forma para poder pasar a una segunda etapa que sea un poco más simple para poder explorar y poder relacionarse con el entorno más cercano o quizás con un entorno más distante donde le va a permitir el desarrollo y todo este proceso de exploración. Para continuar con este desarrollo psicomotor es importante también, ya hablamos de el desarrollo, el conocimiento del movimiento, entendemos más o menos de qué se trata, cómo vamos a desarrollar el movimiento, entendemos que es un sistema global, ¿verdad? Y un sistema integrativo donde la genética y el ambiente nos está dando una información importante de conocimiento corporal y de conocimiento del entorno para poder que este niño y niña se pueda desarrollar de manera óptima, sea en un desarrollo ideal, ¿verdad? O un niño y niña con discapacidad o en situación de discapacidad o actualmente en diversidad funcional. Por lo tanto, es importante conocer cómo sería esta trayectoria del desarrollo psicomotor, ¿verdad? Comprendiendo las distintas herramientas y las distintas estrategias con que el niño y la niña puede contar y además poder expresarse. Por lo tanto, es mucho más simple poder entender este desarrollo psicomotor si lo vamos dividiendo por trimestres. El primer trimestre del desarrollo psicomotor, observando los sistemas sensorio-motores, ¿verdad?, las estrategias idiomotoras y analizando un sinfín cómo va pasando toda la maduración, del sistema nervioso central. Es importante conocer, como aparece acá en la imagen,
el desarrollo del niño y de la niña en su primer trimestre. Acá en la imagen podemos observar, ¿verdad?, niños recién nacidos en una flexión fisiológica, que eso es muy típico de ver y de observar, hasta su desarrollo del tercer mes, donde esta flexión fisiológica va disminuyendo, ¿cierto? Donde la carga de su peso se va a ir trasladando, ¿verdad?, hasta los antebrazos. Toda la zona superior, digamos, del tronco va a estar cargando todo su peso y toda su acción, y su carga postural va a estar, digamos, hacia anterior. En un desarrollo ideal, por lo menos en el primer trimestre, uno espera de que el niño, que lo que haga, fije su mirada, tenga la posibilidad de girar su cabeza en 45 grados en relación al objeto que va a estar mirando, y finalizando el control cefálico en los distintos planos de movimiento, boca arriba en su cúbito supino o en boca abajo en decúbito prono, teniendo la posibilidad de levantar su cabeza y girarla, y cuando lo tomamos a UPA o la tomamos a UPA, tener más o menos la posibilidad de controlar la cabeza en ese plano de movimiento. Se habla más o menos en un retraso psicomotor cuando nosotros esperamos que esto se prolongue, cuando la dificultad se prolongue superior a un mes, y por lo tanto tenemos una bandera roja de decir hay que tomar acciones y ya hay que evaluar para poder realizar alguna actividad, alguna estrategia para potenciar esa limitación en la participación, en esta limitación de control cefálico que le va a permitir poder observar hacia adelante, hacia anterior o hacia donde se encuentre mirando. Es importante mencionar que la conducta social y la interacción, como lo podemos ver acá en pantalla, tenemos tres características importantes. Una, la fijación y seguimiento visual, que se desarrolla generalmente al cuarto y a la sexta semana del desarrollo, donde va a entregar un componente emocional, un componente de memoria, cognitivo y motor importante, y que va a favorecer de alguna u otra manera este desarrollo integral del niño y la niña en el primer trimestre. Entonces, este seguimiento visual implica el poder observar y conectarse con el material o la cara con la que se está observando este niño y esta niña, y además le va a permitir poder seguir esta cara más o menos a una distancia entre 45 y 50 centímetros de distancia. Es como en relación a la distancia que existe entre cuando la mamá, en este caso, estamos generando el proceso de lactancia, y entre lo que mira la mamá y lo que puede observar el niño. Esa es la distancia más o menos que se tiene como referencia, donde el niño y la niña, por lo menos en el primer trimestre, tiene la capacidad de observar. Otra característica también, según la conducta y la interacción social en ese sentido, tiene que ver con la sonrisa social, que se desarrolla entre la sexta y la octava semana de desarrollo, ¿verdad? Donde entrega un componente afectuoso, un componente de sonrisa, ¿verdad? Donde tiene la capacidad de fortalecer todos estos vínculos afectivos, y que de alguna u otra manera el niño y la niña nos está comunicando, nos está hablando, se está expresando. Por lo tanto, podemos generar círculos de comunicación, y se van formando, la verdad, círculos de comunicación entre el niño y la niña y el adulto responsable, quien está a cargo específicamente de este individuo, de este personita, digamos, en desarrollo. En un segundo trimestre del desarrollo tenemos entonces, como aparece acá en la imagen, es un desarrollo típico donde la carga de peso sobre los antebrazos en prono, en boca abajo, va disminuyendo, ¿cierto? Y va bajando su centro de masa más hacia la zona abdominal, donde en prono, ¿verdad?, a los 6 meses, es una edad donde se puede desplazar su cuerpo y poder alcanzar algo. Más o menos se habla entre los 4 meses y medio, 5 meses, que el niño y la niña en decúbito prono, en posición boca abajo, tiene la posibilidad de alcanzar un material y mantener su cuerpo en el espacio, y su cuerpo, soportar su cuerpo con un solo brazo apoyado y el otro en extensión. Por lo tanto, en ese sentido, cada vez vamos madurando más las estrategias motoras para que el peso, ¿verdad?, después con codos extendidos sea mucho más complejo, se eleve nuestro centro de gravedad para que el peso baje a la zona de la pelvis. Por lo tanto, estamos distribuyendo nuestro peso en el espacio, y esta capacidad que va a tener niños y niñas de poder administrar su cuerpo además en el espacio, para terminar ya en el segundo trimestre, a los 6 meses, con los niños y las niñas sentados y sentadas además. En relación a la conducta social, ¿verdad?, y a esta interacción además social, en el segundo trimestre tenemos que a los 4 meses
tiene que ver con la alegría de la cara y cuerpo. Ya aparece todo lo que tiene que ver con la risa sonora y carcajada, como podemos ver acá en la imagen. Un niño conectado, observando, realizando ya y adquiriendo, readquiriendo más información en relación a las estrategias desde un principio, por lo menos desde el primer trimestre. Por lo tanto, esta risa, como les comento, esta risa sonora y carcajada se va a ver acompañada por alegría en la cara y además en su cuerpo, invitando a jugar y a interactuar también con este adulto responsable. Desde el punto de vista del lenguaje, ¿cierto? Aparecen los sonidos labiales, por ejemplo, la v, ¿verdad? Sonidos que son más bien labiales, como les comentaba, y empieza a jugar con esos sonidos. Sonidos que tienen que ver también con los fricativos, que son estos sonidos con las F, donde muchas veces se puede ver que los niños juegan con su saliva y empiezan a hacer globitos con la saliva. No es raro ver eso, pero es súper esperable porque empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver la actividad muscular orofacial que le va a permitir poder generar algún sonido, palabras, fonemas y finalmente terminar en una oración. Y además se agregan los sonidos labiales cerrados, anteriormente eran explosivos, ¿verdad? Como la b, b. Eso es explosivo. Y los sonidos labiales cerrados como la para poder potenciar la ma en un futuro más cercano, ya en el cuarto trimestre. Además tenemos todo lo que tiene que ver con la búsqueda del sonido suave, por lo tanto el niño y la niña tienen la capacidad de discriminar sonidos, comprender de alguna u otra manera qué es lo que le está llamando la atención por sobre lo otro y por lo tanto disminuir todo el sonido que se encuentra alrededor de él y focalizarse solamente en este sonido suave, por lo tanto discriminando. Y se habla en el texto según la doctora Contreras, ¿verdad? O sea, perdón, la terapeuta ocupacional Sandra Contreras y la doctora Delgado en su libro, ¿verdad? Como los estuve comentando en un principio. Este sería una habilidad del lenguaje, ¿cierto? Como una función del lenguaje. Una de las primeras habilidades que se describen en este desarrollo típico. Ya en un tercer trimestre, ¿cierto?, del desarrollo psicomotor de niños y niñas, tenemos la verdad un desarrollo bien productivo y un desarrollo donde los niños ya van adquiriendo muchas estrategias muy rápido y cuando ya nos vemos enfrentados en que niños y niñas ya gatean, de ahí en adelante ya va todo en crecimiento y en desarrollo y en apogeo, ¿cierto? Ya en el tercer trimestre del desarrollo, como aparece ahí en la imagen, el bebé realiza, ¿verdad?, una transición de cuadrupedia en sedente a través de un desplazamiento lateral del peso. Por lo tanto, tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder trasladar su peso en el espacio, tanto de izquierda y a derecha, y poder desarrollar todas estas estrategias más de dominio corporal que son un poco más complejas. Por lo tanto, entre el tercer trimestre del desarrollo, ya a los 9 meses, comenzamos a ver un desarrollo consolidado más o menos del gateo, ¿verdad?, donde se desarrolló anteriormente a los 8 meses. Y además vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sedente, con la capacidad que tiene el niño y la niña de poder sentarse y desarrollar todas estas estrategias laterales, ¿verdad? Todas estas estrategias donde el niño se va a poder sentar y la niña también y poder apoyar y trasladar su cuerpo en ese espacio. En la imagen también volvemos a ver, ¿cierto?, que el bebé puede sentarse en rodillas extendidas y eso es un determinante súper importante a poder analizar porque no es lo mismo un niño sentado o una niña también sentada con sus piernas extendidas y teniendo la posibilidad de mover los pies a libertad, o estos niños que muchas veces se sientan con los dedos bien apretados en ese sentido, por lo tanto necesitan mucho más reclutamiento muscular y estrategias para poder mantener esa posición en el espacio. Le costaría en ese sentido un poco más. Por lo tanto, un sedente con piernas extendidas nos entregaría una alerta de decir esto se encuentra o no de alguna u otra manera bien posicionada y adquiría la habilidad como tal. Como aparece ahí también en la imagen, el bebé asume el sedente lateral al rotar el tronco sobre la articulación de cadera. Por lo tanto, tiene toda esta libertad de poder estar sentado y girar en sí para poder alcanzar un material que quizás no se encuentra al lado, sino que se encuentra al lateral, pero hacia un poco más hacia atrás, hacia posterior. Y en el cuarto trimestre del desarrollo, ¿verdad?, tenemos a este niño y a esta niña donde ya estamos consolidando mayor estrategias desde el punto de vista del movimiento y ya tenemos un niño y una niña
que es capaz de poder caminar, que es capaz de poder desarrollar su marcha y poder desarrollar los distintos tipos de estrategia. En este caso comenzaría con la incorporación del bípedo, ¿verdad? Y con la marcha lateral, que se llama técnicamente, que es esta marcha cuando los niños y las niñas van caminando de lados y apoyados o apoyadas, ¿verdad?, en una superficie que le va a permitir desplazar su cuerpo hacia el lateral. Ya una vez que esto se vaya desarrollando, ¿cierto?, el niño y la niña tienen la posibilidad de poder separarse del lugar donde se encuentra y poder dar sus primeros pasos. No es raro ver niños y niñas que a los 18 meses de edad todavía sigan el caminar con los brazos en alto, que se llama marcha en guardia alta, ¿ya? Por lo tanto, no es raro verlo desde ese lugar. Existe un desarrollo desde los 12 meses hasta los 18, donde se le da una brecha amplia para que puedan ir desarrollando, en este caso, la estrategia de la marcha. A los 12 meses una guardia alta, a los 16 meses una guardia media y a los 18 meses ya una guardia baja, generando toda esta dinámica del ciclo de marcha con rotaciones e inclinaciones, con rotaciones además de cadera y cintura escapular, en fin, un montón de otros tipos de estrategias que son mucho más específicas ya de poder abordar y de poder comprenderlas desde el punto de vista del desarrollo psicomotor. Entre el tercer y cuarto trimestre, ¿verdad?, se desarrolla desde el punto de vista de las conductas e interacción social todo este concepto del reconocer y el de conocer. Como aparece ahí en la imagen que nosotros podemos ver, el reconocer se da entre los 6 meses de edad y el de desconocer a los 8 meses de edad. Por lo tanto, es importante porque nos entrega una información desde los vínculos, de formar parejas, de tener amigos cercanos, donde en un futuro los niños y las niñas les va a permitir poder acceder y participar desde el punto de vista social. En ese sentido, se nos hace importante y el niño y a la niña ya en este tercer y cuarto trimestre, el reconocer y el de desconocer es fundamental por la participación que pueda llegar a tener en un futuro. Gracias a los estudios del Dr. Bowlby en relación al apego seguro y inseguro, nos podemos dar cuenta también la importancia de fomentar todo este tipo de conductas desde el punto de vista de la interacción y la conducta emocional. Como vemos en la imagen también, una de las segundas características de la conducta social e interacción social entre el tercer y cuarto trimestre tiene que ver con la percepción, donde entre el octavo y el noveno mes, ¿verdad?, el niño y la niña busca y lanza objetos con intención, por lo tanto tiene que ver con toda la observación del detalle de las cosas, es capaz de reconocer el continente y el contenido de los materiales. En ese sentido tiene la posibilidad de comprender de que dentro de una cajita hay materiales y dentro de estos materiales o él los puede sacar o ella también los puede sacar. Aunque esta cajita nosotros se la separemos desde su campo visual, él y ella tienen la capacidad de ir a buscarla y comprender lo que hay dentro de esta cajita y ahí aún así cualquier otro material que se puedan guardar cosas adentro. Eso es la relación continente-contenido. Como vemos en la imagen también, existe toda la comprensión de un lenguaje expresivo y comprensivo. Este lenguaje expresivo, ¿verdad?, se va a ir desarrollando durante todo el trimestre y todo el desarrollo psicomotor con todas las características que les he estado comentando, desde los sonidos guturales en el primer trimestre, ¿verdad?, desde estos sonidos más labiales en el segundo trimestre que tienen que ver con sonidos más explosivos, sonidos mucho más cerrados y sonidos con esta pronunciación a nivel de la consonante F. Por lo tanto, este desarrollo expresivo del lenguaje se va a ir desarrollando durante todo este proceso de desarrollo. En relación a este lenguaje comprensivo, ¿verdad?, se da generalmente en el cuarto trimestre del desarrollo, entre el noveno y décimo mes, se van generando todo lo que tiene que ver con el entendimiento de dónde está la mamá y de dónde está el papá. Por lo tanto, puede comprender si uno le dice y le indica dónde está la mamá, es capaz quizás de señalar o de mirar en relación a dónde se encuentra a la mamá o de poder simular dónde está la mamá o qué está haciendo, aunque no la encuentre visualmente, comprendiendo de que existe y que está en algún lugar de la casa más o menos cercano. La fijación de la mirada,
el giro de la cabeza, por lo tanto su control cefálico, ¿verdad? En todos los planos de movimiento, ya sea de boca abajo, boca arriba. Tenemos niños que van entre los tercer y sexto mes, por lo tanto estamos desarrollando todas las estrategias que tienen que ver con los apoyos en codo, con los apoyos en sus manos, con los codos extendidos, y además la capacidad de poder girar y trasladar su cuerpo en el espacio. Por lo tanto, generar una de las primeras estrategias de desplazamiento del cuerpo. Anteriormente desplazó su centro de masa, que desplazó en este caso el cuerpo para distintos lados, pero ahora estamos llevando a un límite mucho mayor, que es desplazar nuestro cuerpo y poder generar un movimiento en ese sentido, un movimiento más de trayectoria, un movimiento más que implica la trayectoria. En el tercer trimestre, ya entre el sexto mes y el noveno mes, el niño y la niña es capaz de sentarse, es capaz de realizar las estrategias del gateo, es capaz de sentarse y además sentarse de lado para poder tomar un material que se encuentre más lejano a él y a ella. En el cuarto trimestre del desarrollo psicomotor, ¿verdad? Ya tenemos niños un poco más autónomos, mucho más autónomos en comparación con el primer trimestre, donde tenemos tres tipos de estrategias. El niño y la niña se incorpora al bípedo, traccionando por medio de sus brazos, y después posteriormente son las piernas las que van a estar comandando sus estrategias. Ya en el 11º mes, ¿verdad? Es capaz de poder trasladar, ya parado, ¿verdad? Su cuerpo en este espacio y poder realizar esta marcha lateral o caminar de lado, que es lo que se ve también comúnmente en el desarrollo de niños y niñas. Y ya al 12º mes hasta el 18º mes tenemos toda esta libertad y estrategia de poder darle pie y posibilidad al niño y a la niña para que pueda caminar. Entre los 12 meses en guardia alta, 16 meses en guardia media y ya los 18 meses caminando en una libertad de movimiento. Por lo tanto, genética y ambiente, como les digo, es algo que se va a unir para que la expresión del desarrollo de niñas y niñas sea el correcto.